Bueno, buenas tardes. Yo soy Daniela Jaborsek, soy licenciada en Trabajo Social. Hice mi especialización en cuidados paliativos hace algunos años en la Fundación Pallium, y me desempeñé en los ámbitos de salud, de atención primaria también, en centros de salud del gobierno de la ciudad. Em, Básicamente, bueno, yo quiero agradecer primero a la gente que me convocó. Realmente para mí es un placer poder participar en estos espacios, y es muy grato de que se haya comenzado o se profundice las conversaciones y las charlas sobre los cuidados paliativos, ¿no? Bueno, yo desde mi disciplina, desde el trabajo social, les quiero aportar que a partir del año 2022 se sancionó la ley de salud, de cuidados paliativos en Argentina. A partir del año 2023 se empezó a reglamentar. ¿Qué dice esta ley? Bueno, esta ley garantiza el derecho a una cobertura integral. Integral es en todos los aspectos físicos, emocionales, sociales, espirituales, para las personas que están transitando una enfermedad terminal, una enfermedad grave, crónica, para la persona y su familia. Nosotros solemos llamarlo unidad de tratamiento porque no solo trabajamos con la familia, con la persona, sino también con la familia. A partir de la ley, estos derechos están garantizados en el ámbito público, privado y de seguridad social. ¿Sí? Esto lo que apunta es a que la persona pueda tener una muerte digna, una atención digna en el proceso hacia el final de la vida, ¿no? El alivio del dolor por sobre todas las cosas me parece que es fundamental en ese aspecto. El alivio físico como primer medida y después también ir trabajando en los demás sufrimientos. No solo el sufrimiento es físico, sino que también se da el sufrimiento en todos estos casos, o en muchos, sufrimiento emocional y sufrimiento social. ¿Por qué digo esto? Bueno, quizás vaya más a lo gráfico y a la experiencia de la práctica, donde a lo mejor desde un centro de salud, de atención primaria, había que, como equipo de salud, había que atender a la persona que a lo mejor no llegaba al hospital, sino que recurría al centro de salud. Y en ese centro de salud, los profesionales, obviamente, profesionales médicos, asistían a la persona, pero por otra parte, el resto del equipo asistíamos en los demás aspectos a los integrantes de la familia, si eso era necesario, ¿no? Recuerdo un día que llegó una mamá con su hijito. Obviamente los profesionales pediatras atendieron al bebé. El bebé no salió de su cuadro, y bueno, y hubo que trabajar con esa mamá, con el resto de la familia, en todos los demás aspectos y en lo sucesivo, no solo en el momento del fallecimiento de la persona, sino que en los días sucesivos en el centro de salud se siguió trabajando con la unidad de tratamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Es que, bueno, me parece que está bueno todo el trabajo interdisciplinario que ya hace mucho tiempo que se viene haciendo en ese sentido. En los demás hospitales en los que tuve contacto del gobierno de la ciudad hay salas especiales, quizás para cuidados paliativos, no en todos, sí en algunos.
También es importante señalar que a partir de esta ley también se contempla todo lo que es el domicilio de la persona, si la persona, su deseo es transcurrir los últimos días de su vida en su domicilio. Claramente que eso también se trabaja, se conversa, por eso es importante también la comunicación entre los profesionales que asisten tanto a la persona como a la familia y entre el equipo profesional entre sí. ¿Para qué? Bueno, para justamente tomar decisiones en forma conjunta y no que la decisión recaiga solamente en uno de los profesionales. Me parece que esto también es algo importante que trae la ley consigo. Por otro lado, bueno, esto más o menos lo fuimos conversando, la modalidad de la interdisciplina, porque bueno, en este sentido no recae quizás todo lo que es el tema de la comunicación, que no es una cuestión menor, sobre el profesional médico. ¿Sí? Tenemos otros profesionales dentro del equipo con los que también puede trabajarse estos otros aspectos, tanto de la persona, de la familia, como del equipo en sí, porque también esto influye cada conversación en el equipo. Em, por otro lado, esto a lo que va esta modalidad de atención es justamente a contribuir en la vigencia plena de todos los derechos de la persona con la enfermedad terminal. Eh, Me pasó también en muchas situaciones en donde tuve que acompañar a una familia, una persona que deseaba pasar sus últimos días en su domicilio. Ese domicilio quedaba lejos del hospital, muy lejos del hospital, y a lo mejor desde la mirada de uno, quizás ese domicilio no estaba en plenas condiciones de poder, de que esa persona transcurra sus últimos días. Pero, sin embargo, se fue ordenando entre el equipo quién podía ir en cada momento o cada día, como para que la persona tenga la contención necesaria de esos momentos. También se trabajó mucho con el cuidador que podía estar con esa persona. Esa persona tenía una sola persona que podía cuidarse y ocuparse en algún aspecto de él. Y se fue generando para que ese deseo de la persona pueda ser concretado. De todos modos, ahí también influye mucho cada persona, en lo que considere cada persona como sus deseos para los últimos días. Me parece que es importante todo esto poder conversarlo. eh, en el proceso de salud, bueno, no, los últimos días de su vida, ¿no? Y con la familia también, porque la familia en ese sentido, o el entorno significativo, que muchas veces no es la familia de sangre, sino que son sus amistades y las personas que pueden llegar a acompañar. Amistades, compañeros de trabajo, bueno, cada persona va sabiendo quién puede ser su entorno significativo y con quién poder contar para esos momentos. Por eso, creo que lo principal en un primer momento sí es el alivio del dolor, sin duda, porque ese es el primer, digamos, sufrimiento, el físico, y después, a partir de poder controlar el dolor, el sufrimiento físico, se pueden trabajar otros sufrimientos, ¿sí? Tanto con la persona como, obviamente, con la unidad de tratamiento. Eh, a ver.
Bueno, en este momento hay muchas posibilidades también de que se realicen capacitaciones a los profesionales que integran los cuidados, los equipos de cuidados paliativos. Es importante, o sea, para el trabajo social y desde el trabajo social, generar redes porque creemos que en el momento de poder generar redes y articular, tenemos como más posibilidades y más recursos para llegar a darle a la persona en sus últimos días de vida la mejor calidad de vida posible, ¿no? Y después también me parece que es fundamental también el trabajo interdisciplinario en esta modalidad, porque también previene, a mi entender, el desgaste psíquico de cada uno de los profesionales que trabajan en ese equipo, ¿no? A partir de estas instancias de capacitación, a partir de instancias de Ateneos, a partir de distintos talleres y reflexiones que se pueden ir haciendo en el transcurso de la estadía y atención en una sala de emergencias, en guardias y también, obviamente, en centros de salud y en hospitales. Bueno, esto es más o menos lo que venimos trabajando, lo que les vengo contando. Eh, no ser reiterativa, cada uno puede también como ir viendo si tiene alguna duda y alguna consulta. Eh, para mí, lo indispensable en los cuidados paliativos es el trabajo en equipo, no estar solo los profesionales, básicamente. Bueno, esto es un hospice que está en Luján, está abierto a toda la comunidad y es para personas que quieran pasar sus últimos días de vida cuando ya están diagnosticados y puedan elegir estos lugares también. Son lugares donde tienen el alivio del dolor, el acompañamiento y pueden ir sus familias a visitarlos. Por lo general, los trabajadores sociales hacemos derivaciones si hay alguna persona que lo necesita, lo requiere, lo elige. Em, y bueno, esto más o menos lo que quería compartir con ustedes. Y después, bueno, esta frase de Cicely Sanders. Cicely Sanders es pionera de cuidados paliativos, es médica, es enfermera, fue trabajadora social, falleció en el 2005 en Londres. Bueno, muchas gracias a todos. Muy bueno, Dani. Bueno, hola a todos, porque me conecté, ya estabas hablando. Yo quiero hacer dos preguntas. Primero, en la realidad, por lo menos yo que trabajo más en paliativos en la parte privada, es muy difícil conseguir la derivación en un hospice. Imposible. O sea, alguno que otro se va, pero sé que tienen criterios de derivación muy estrictos. A nivel público, que es como por ahí lo que más nos interesa a todos, creo, también hay ¿cuáles son los requisitos que tiene que tener el paciente o en qué pacientes son los candidatos ¿no? Al ir? O no. Por lo general, el tema es que hay una cuestión de que estos lugares suelen estar desbordados, ¿no? Claro, hay pocos. Sí, hay pocos, recién ahora se comienza como a trabajar más, ¿sí? Entonces, el tema es que sí hay requisitos, pero son mínimos. Ok, Em, y no hay lo que pasa que sí, la disponibilidad es poca, es poca. bien, bien. ¿En qué casos te rechazaron?
No, por no es que ejemplo. rechazan, sino que hasta que encuentran, el paciente ya fallece en el sanatorio. Y ustedes trabajan con algún trabajador social que haga red con esos lugares? Claro. Se No, ocupan bueno, las horas sociales porque ahí. Las horas sociales en generalmente, general tienen sus trabajadores sociales y se ocupan. Eh, Se terminan ocupando, es verdad, pero dependiendo mucho de qué hora social tenés, qué cobertura y todo. Y en el ámbito público, la verdad que nunca intenté derivar a nadie a un hospice, no, porque bueno, no hay lo que médicos en el ámbito sí, público. no, lo que sí, según cada persona, ¿sí? Según los recursos con los que cuente, los trabajadores sociales por lo general armamos redes entre los trabajadores sociales de distintas instituciones. Entonces, lo que generalmente sucede es que vamos trabajando, bueno, el caso por caso, ¿sí? La Claro, se tiene que urgencia. comprobar como que no hay otra red ni de contención ni de cuidado, o sea, de cuidados básicamente, ni recursos económicos ni humanos que acompañen. Sí, hay veces, porque hay veces que a mí me tocó trabajar con situaciones en donde sí había quizás un entorno significativo que podía llegar a acompañar, pero no era lo que elegía la persona. ¿Por qué? Para no molestar, bueno, por un montón de motivos, ¿sí? Entonces elegía ir a un hospice, Ok, ¿sí? El tema es que, bueno, había que ver el lugar se lo dieron a esta persona de la que estoy hablando, se lo dieron. bárbaro. Em, pero bueno, tiene que haber un acompañamiento, tiene que haber muchas cosas, ¿no? Como para facilitar ese acceso. Sí que Bien. tiene que Y haber cosas. lo segundo que me gustaría mencionar, aprovechando que estás acá, que también sé que hay muchos residentes o mucha gente que hace guardia en este curso. Esto de que a mí es una pregunta que se me hacen muy frecuentemente los familiares de los pacientes que ya están en cuidados de final de vida o sedación, que a ellos les preocupan, bueno, ¿y ahora cuál es el trámite? Quizás por ahí no es el círculo más íntimo, pero ese amigo que acompaña, nada, creo que el que está de guardia puede contar con la trabajadora social para orientar a la familia también en todo esto, Por ¿no? supuesto. Primero y principal Digo, que eso. vendas tu trabajo a Segundo, los emergentólogos. no, segundo también que me parece que está bueno, bueno, eso depende de cada persona, obviamente, pero sí se puede quizás, según la instancia en la que está la persona, sí, se puede trabajar como la persona quisiera ese momento, sí, como ya me pasó a mí en algunos lugares, que la persona también se daba cuenta que estaba transitando los últimos momentos de su vida y pudo poner en palabras cuáles eran sus deseos al respecto. De hecho, esa persona, por ejemplo, no tenía familia, ¿sí? Su entorno significativo era el trabajador social del lugar, quien acompañó todos los últimos momentos de su vida y se hizo cargo del resto, Claro. ¿sí? Todo lo que implica, ¿no? No, 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 la De carga emocional. la elección que tuvo la señora, ¿sí? Y demás, sí. Eso también sucede, por eso, o sea, hay que ver en qué ámbito estamos, si en el privado, el público, seguridad social, hay que ver qué entornos, porque quizás la persona no Y quiera eso te iba morir a en un decir, a hospice. veces pasa que a priori el esposo o la esposa del paciente te dice, no, no tenemos nada, como que nada se puede, y cuando uno empieza a hablar o a dialogar un poco más con una perspectiva más de Por trabajador supuesto, social, por puede armar una supuesto, red y por ahí es una pregunta que me gusta hacer es, ¿cómo es tu casa? Contame cómo es, la dibujamos, qué esto, qué lo otro, para poder armar qué sí. espacios contamos, de cuidado, etcétera, ¿no? Sí, pero también es importante no mirarlo desde el lugar de uno, el No, no, lugar que no. necesita la persona. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque me parece, por ejemplo, en los lugares donde a mí me tocó trabajar y a los domicilios que yo he ido a acompañar a algún otro profesional, quizás, no eran quizás a mí
forma de ver lo más idóneo para que una persona esté, pero esa persona es su hogar, son sus cosas, son sus pertenencias, Sí. ¿entendés? Entonces, Por el eso cómo digo, con que, lo que hay, ¿cómo podemos como sacar lo mejor de esto que sí que tenemos? ¿Cómo también los potenciar lo que hay? familiares a veces en un primer momento dicen no porque la carga emocional es muy grande. Absolutamente. El miedo, ¿no? Mucho miedo a hacerse cargo de ese Mucho, enfermo. mucho, o a no poder. Sí, sí, a no poder. Son conversaciones muy frecuentes, la verdad. Mm, sí, la verdad que sí, y es una carga quizás para el profesional médico también muy grande, porque son un montón de aspectos que tenés que estar trabajando y que no es una Mm. cuestión menor. No, no, Uno se no. lo lleva en la mochilita a la Acá casa. está. ¿Alguien quiere comentar algo o hacerle alguna pregunta aprovechando que la tenemos a Daniela acá? Tiene mucho trabajo encima. Mariela, no se te escucha si es que nos estás hablando a nosotros. No, no nos está hablando a nosotros. Bueno, a ver el chat si alguien quiere preguntar algo y si no ya pasamos a la charla de Juan. Los requisitos lo hablamos. Qué bueno, el Hospital de la Plata del San Juan de Dios tienen unos PIS. Son para personas sin dice, vale, no sé si hay privados. Hay privados que son con los que trabajan las obras sociales que yo Hay, sí, mencionaba. Hay. hay en San eh, Isidro, en Ciudad de Buenos Aires también, el Austral también. sí, Tenía, no sé si hay el del sí. Austral acá. Que no estén complejizados, por supuesto, y solo van para confort, higiene y acompañamiento. Eso también es real, es para pacientes que obviamente son de cuidados paliativos y que como máximo se van con una vía subcutánea, no más que eso. Ujú. Bueno, Juan, ¿estás por ahí? Gracias, Dani, re Sí, sí, interesante, ¿eh? acá Me estoy. encantó. Siempre es bueno contar con vos. Bueno, Juan, te escuchamos. Gracias. Bueno, gracias, Dani. Ahí comparto. Bueno, esta charla se me hizo un poco complicada. La primera vez que la hice, el primer boceto iba a ser una charla muy larga, porque es muy difícil y fue uno de los problemas que me planteé cuando hice la guía de adecuación terapéutica en emergencia. Es muy difícil lograr definir pacientes en emergencias cuando eh, no es blanco lo interno o negro le doy el alta eh, desde el servicio de emergencia. Por eso la idea de Juli también fue de incorporarla a Dani a la charla por esto mismo. Uno de los problemas que yo planteé cuando hice la guía de adecuación fue que muchos de los pacientes en cuidados de fin de vida o pacientes paliativos que no tenían un equipo paliativo, no tenían una red por fuera de lo que era el servicio de emergencia, nosotros nos convertíamos en sus médicos de cabecera. Y el paciente cada vez que tenía síntomas volvía al servicio de emergencia. Y eso es un problema porque desde emergencia no estamos entrenados para hacer seguimiento a los pacientes, sino que estamos entrenados para actuar en los síntomas y en las patologías agudas o en las patologías crónicas que se han reagudizado de estos pacientes. Y el problema que veía yo justamente era, les doy ejemplos como la insuficiencia cardíaca o el paciente con dificultad respiratoria por un EPOC o por una fibrosis pulmonar, que consultaba una vez por semana a la guardia, 2 veces por semana a la guardia, 3 veces por semana a la guardia, diariamente a la guardia, hasta que terminaba falleciendo en la guardia. Eh, Porque había una falta de red para ese paciente, una culpa grande del sistema de salud, y por otra parte, porque nosotros nos convertíamos en la red de ese paciente necesitaba algo y venía a buscarlo a nosotros. Viéndolo desde un punto de vista de marcadores del servicio de emergencia, uno diría que el servicio de emergencia está haciendo un mal trabajo, porque si me reconsultan los pacientes que yo le doy el alta, mis indicadores están dando mal. Eh, y deberíamos
ver qué podemos modificar. La realidad es que justamente es un problema que es externo al servicio de emergencias y es muy difícil de poder arreglarlo desde lo interno, digamos. Eh, Así que bueno, la charla la hice un poco centrada en lo que son el cuidado de fin de vida cuando el paciente está para un tratamiento, para una sedación paliativa y para un control de 100% de esos síntomas. A ver si pasa la diapositiva. Bien, entonces el objetivo que vamos a tener en emergencias para estos pacientes va a ser el control de los síntomas que le generen disconfort al paciente. Dicho en otra forma, darle el mayor confort que tenga tanto el paciente que es el que consulta como la familia que es el que lo acompaña. Ahí, cuando digo la familia, hablo del círculo social que tenga ese paciente. A veces no viene con la familia, viene con amigos, vienen con parientes o vienen con otros conocidos. Dentro de los síntomas, el más frecuente va a ser dolor, tenemos disnea, agitación, las secreciones respiratorias que suelen ser un problema y suelen manejarse de muchas formas diferentes, el delirio en estos pacientes y por otro lado las náuseas y los vómitos. Eh, Síntomas hay muchos más, creo que lo más importante es individualizar cualquier terapéutica que hagamos, no importa el paciente que tengamos enfrente, hay que individualizar cualquier terapéutica que tengamos, aunque sean cuidados de fin de vida. Y un poco repitiendo lo que dijo Dani, pero una de las medidas más importantes, después me voy a meter en la parte farmacológica, me parece que son las no farmacológicas, que es lo que le podemos brindar al paciente no farmacológico, va a ser un ambiente confortable, una buena comunicación tanto con él como con sus allegados, y un entorno confortable. Por decirlo de alguna otra forma, eh, es brindarle y darle espacio a su círculo espiritual y social y brindarle un ambiente tranquilo. Eso en emergencias es muy difícil, eh, pero también un poco es nuestro trabajo no quedarnos con decir, el servicio de emergencia es muy complicado y va a una cama y ya, sino que podemos solicitar en el lugar donde estamos que modifiquen el servicio en el que estamos trabajando, que tengamos una habitación, que esa habitación ya sabemos como los que trabajamos en emergencia que la podemos usar para un montón de cosas. A veces es la habitación que usamos para aislamiento para el neutropénico o para el que tiene tuberculosis, podemos usar la misma habitación, que es una habitación tranquila para este tipo de pacientes. Brindarle higiene. Esto parece una pavada, pero es súper, súper importante. Es algo que no hay que olvidarse. Cuando digo de una pavada, digo que es algo que muchas veces uno se olvida y es nada, darle higiene, eh, que esté vestido como quiera estar vestido el paciente si tiene la posibilidad, no darle esa bata azul que se le da cuando se mancha y se le saca la ropa y ya. Evitar medidas invasivas e incómodas para el paciente. En esto soy súper, súper insistente en sacar sondas nasogástricas, que es un método de tortura de la actualidad. Extubar a los pacientes que no requieran, los pacientes de fin de vida no requieren una intubación orotraqueal, y los que llegan a tener un estado de vigilia que puedan ser extubados, lo mejor es extubarlos y que fallezcan sin una intubación orotraqueal. Intentar evitar colocar accesos centrales cuando no tenemos accesos venosos, y el monitoreo invasivo, cualquiera sea, también es innecesario. Lo que estamos intentando es que el paciente tenga el mayor confort posible, así que un saturómetro pasa a ser algo innecesario, el control electrocardiográfico continuo pasa a ser innecesario, ni hablar de la presión arterial que tenga el paciente en esas horas o minutos de fin de vida o últimos días, que tenga una presión arterial de 130-60 o de 70-50 no modifica en absoluto el objetivo terapéutico que estamos teniendo. Y por último y no menos importante, el acompañamiento al paciente y el acompañamiento a la familia. El paciente va a fallecer y yo aprendí esto de un amigo que fue al que le adapté la guía y al que le robé la guía. Hay que aplaudir al médico que
cuando se muere el paciente la familia lo abraza, o cuando lo extuba el paciente enfrente de la familia lo aplaude o lo abraza porque lo extuvo. Eso es impresionante y es un trabajo muy, muy difícil. Eh, Creo que Daniela un poco lo resumió, lo hablamos en la última con Vale y también con Juli, esto que acompañar no solamente al paciente, sino a todos los allegados. Y en mi corta experiencia en estos años, la familia te termina abrazando y agradeciéndote por el trato este que le diste al paciente y que no haya sido algo de aislamiento y bueno, se va a morir, le ponemos mida, morfina y lo dejamos en un rincón y no le prestamos más atención, sino ir cada tanto, estar presente, que la familia vea que estás presente y que vea que le importás, aunque se va a morir, se va a morir hoy, se va a morir en unas horas, que la familia vea que de verdad te importa ese paciente y que te importan ellos también. Bueno, y las medidas farmacológicas. El objetivo también es el tratamiento y el alivio de los síntomas, nuestro principal objetivo. Y en esto puse algunas medidas farmacológicas buscando estos síntomas que había nombrado antes. Eh, Vamos a hacer un pequeño disclaimer en esto, puse algunas drogas, no es necesario que esto sea una guía clínica y que sigan al pie de letra cada una de las drogas o cada una de las dosis. Como lo dijimos, y Orne había dado algunas drogas ya, muchas son drogas titulables, que lo vamos a ir titulando, vamos a ir subiendo la dosis a medida que vayamos buscando la respuesta, que es esta respuesta que el paciente no tenga quejido, no tenga dolor, no tenga fase de dolor, no se ponga taquicárdico, eh, no esté moviéndose continuamente, no veamos signos de disconfort, ahí es lo que vamos a titular la droga. Y la droga que vamos a utilizar, la realidad, y esto ya está visto y lo extrapolo un poco de lo que es agitación psicomotriz, vamos a utilizar las drogas que más confianza le tengamos y la droga que más utilicemos. Entonces yo les puedo decir que para sedar a un paciente usen fenobarbital y si nunca usaron fenobarbital me van a decir sí, sí, y van a ir al viejo confiable midazolam o lorazepam o a la droga que utilice cada uno. Entonces, un poco es esta es una propuesta de qué drogas pueden utilizar para estos controles de síntomas. Eh, y si ustedes están familiarizados con otras drogas, primero los invito a familiarizarse con más drogas, que es lo ideal. Y después utilicen las drogas que están familiarizados y busquen las dosis para los efectos que queremos hacer y titulen las dosis a los efectos que queremos llegar. Como solamente es una charla para cuidados de fin de vida, y sedación paliativa. Para dolor solamente puse dos opioides que son los más utilizados también, que son la morfina y el fentanilo, porque si nos ponemos a hablar de dolor, ya la otra semana tuvimos una discusión con Paulette, pero podemos tranquilamente hacer un webinar solamente de tratamiento del dolor y tenemos para rato. Eh, Así que nada, solamente dejé opioides, pero para pacientes que vamos a dar de alta y demás, lo ideal sería que hagamos analgesia multimodal y utilicemos varios fármacos y no solamente un opioide como único fármaco cuando las vías de analgesia son completamente diferentes dependiendo la patología que tenga nuestro paciente. Eh, bueno, para dolor entonces, tanto morfina como fentanilo, la morfina se puede usar endovenosa subcutánea por vía oral. En los pacientes que estamos haciendo una sedación paliativa no vamos a utilizar la vía oral, obviamente, pero podemos usar tanto la vía endovenosa como la subcutánea en infusión continua. Eh, Podemos usar morfina, fentanilo, estas son las dosis. Lo ideal es hacer un bolo primero para lograr un pico plasmático en sangre, que el paciente logre tener analgesia, y después mantener una dosis de infusión continua. Para la disnea, yo utilizo muchísimo más midazolam que morfina para la disnea. De vuelta a lo mismo, la mayoría de la gente utiliza más morfina que otra cosa para la disnea.
cualquiera de las dos son aceptables. El midazolam, ahí hago una salvedad, si es solamente para episodio de disnea o para pequeños disconfortes, la dosis que se suele utilizar es una dosis muy bajita, que es estos 0,04 miligramos, que no suele superar los 2,5 miligramos en los pacientes y suele ser una dosis que el paciente logra un confort. Si no logramos con eso, tenemos que iniciar una bomba de infusión continua o repetir la dosis y iniciar una bomba de infusión continua y la vamos a ir subiendo. 0,1 miligramos kilo hora no es la dosis ideal para todos los pacientes. Muchos y hoy en día muchísimos pacientes consumen benzodiazepinas y el midazolam no les hace absolutamente nada. eh, y necesitan dosis mucho más altas para lograr el mismo efecto que capaz que pacientes vírgenes de benzodiazepinas lo logran con dosis mucho más bajas. Las náuseas y los vómitos son un tema. Obviamente la metoclopramida es creo que el fármaco número uno, que eso sí, lo tienen todos en el bolsillo. Podemos usar ondansetron cuando las náuseas están relacionadas a los fármacos que le estamos pasando al paciente, como tanto los opioides como los hipnosedantes. Podemos usar dexametasona, que ayuda como coadyuvante a las náuseas. Y el haloperidol tiene muchísima menos evidencia, se utiliza a veces para tanto para náuseas como para vómitos, con mucha menos evidencia, pero la podemos utilizar en los pacientes que tenemos agitados, por ejemplo. Los pacientes que presentan náuseas o vómitos y agitación podemos utilizar como coadyuvante el haloperidol, no como único fármaco, pero sí como coadyuvante. Eh, y por último, las secreciones y el delirio. En parte de las secreciones, lo que tenemos que utilizar son iosinas. Creo que como fármaco número uno es uno de los mejores fármacos para intentar evitar estos que son los que le llaman excretores de fin de vida. Y en caso de ser domicilio o de dar de alta al paciente, esto es algo que Directamente. también aprendí haciendo la guía, es usar atropina en colirio sublingual, suele ser muy útil para estos casos. Marcela, si querías decir algo, bienvenida. Ah, bien. Bueno, y lo que es delirio de agitación, bueno, acá nos metemos un poco más en los que son los himnos sedantes. Una parte importante que me parece acá es que los pacientes que tienen delirio de agitación y clínicamente veíamos que tenían disnea o que tenían dolor o que son pacientes que potencialmente pueden tener dolor porque son pacientes oncológicos, no necesariamente los no oncológicos, pero pacientes que tengan una patología que les genere dolor. Si nosotros le pasamos solamente midazolam o propofol o levomepromacina o haloperidol, no estamos tratando el dolor y lo que estamos haciendo es sedando al paciente. Y una parte importante es si nuestra sospecha está de que el paciente tiene dolor o que tiene una patología que potencialmente genere dolor, tenemos que asociar cualquiera de estos hipnosedantes con un opioide porque, como les digo, si nosotros le pasamos propofol a un paciente, el paciente va a tener hipotensión, va a tener bradicardia y signos de dolor nosotros no vamos a ver, pero ese paciente está sufriendo dolor a pesar de que no lo vemos. Así que es súper importante ahí sí asociar un opioide en general y muchas veces se utiliza morfina asociada a midazolam y los pacientes que son refractarios a esto y está con dosis altas tanto de midazolam como de morfina, podemos utilizar o un antipsicótico como el haloperidol o la levomepromacina o asociarlo también a propofol. Y de vuelta lo mismo, tanto estos hipnosedantes como el midazolam y el propofol necesitan una dosis en bolo, que puede ser esta de 0,04 miligramos de midazolam, incluso de 0,1 hasta 0,1 miligramos de midazolam por kilo, y el propofol con una dosis de 1 miligramo kilo, vamos a lograr este plano de sedación para después continuar a una dosis continua. Si lo recuerdan, el propofol tiene una metabolización muy rápida, por lo tanto necesitamos hacer un bolo y ya haber iniciado la bomba de infusión continua. Eh, Juli, no sé si querías agregar algo a esto. Sí, que me pareció interesante lo que dijiste esto de que no se olviden de que el paciente tiene dolor, pero a su vez, cuando queremos hacer una sedación paliativa, tenemos que poner la benzodiazepina. Y digo la benzodiazepina como primer línea, ¿no? Pues esa o el que elijan.
porque es muy frecuente de ver que al paciente lo quieren dormir y lo que hacen es ponerle morfina, 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 morfina. Y quizás las dosis de morfina que yo necesito para sedar un paciente que encima ya viene con dosis de opioides son muy altas. Digamos, no es la manera correcta de sedar un paciente. Solo para aclarar eso, que así como había que combinar con dolor, tampoco confundir a la morfina como una sedación. Y una parte importante que por ahí es un error que veo mucho son pacientes que vienen solo con dolor y se les inicia midazolam y morfina, porque es así el tratamiento al paciente paliativo. Y por No, ahí y solamente siempre podemos estar con opioides y evaluar disconfort y asociar un sedante recién cuando el paciente lo presente. hay indicaciones precisas de sedación paliativa, y eso por un lado, y por el otro, cuando van a colgar morfina, ya sea para sedación o porque el paciente viene con mal manejo del dolor, estos pacientes en general ya vienen con opioides, o la mayoría o en el mejor escenario. Entonces, siempre preguntar qué dosis de opioides recibían, para nosotros poder hacer una rotación a la vía endovenosa o subcutánea, pero de una dosis acorde. Yo tengo pacientes que por ahí tienen 60 miligramos de morfina perdón, 120 miligramos de morfina vía oral, y si después me va a cualquier guardia le ponen una ampolla de morfina en todo el día. Entonces, obviamente nunca va a controlar el dolor. Eso, dato importante. Y bueno, por último, esto lo dejo ya como una verdadera bibliografía, que es un tema que se tocó en uno de los encuentros, no me acuerdo cuál, que era la hidratación, que en pacientes con una sedación paliativa no tiene indicación, y de hecho este es un estudio bastante lindo, en donde encuentran que hay una disminución en la calidad de atención en los pacientes que reciben hidratación endovenosa y terapia de fluidos, en los pacientes de fin de vida, y el paciente no se va a beneficiar de una hidratación. Es decir, lo que buscamos justamente es disminuir todo este disconfort, disminuir los estresores, disminuir la dificultad respiratoria, y lo podemos lograr con drogas. eh, y parte de esto de frenar la hidratación también es frenar otras terapéuticas. Por ahí esto es algo que también he visto mucho, de que el paciente, no sé, tiene una FA crónica o tiene un TEP y sigue anticoagulado y en sedación. Y no sirve de nada la anticoagulación, entonces tenemos que prestar atención a eso y frenar. Frenar la anticoagulación, frenar el antibiótico, frenar porque es un paciente que se decidió que está en cuidados de fin de vida, eh, y ya estas terapéuticas son fútiles, como ya dijimos, y no tiene sentido continuarlas. Eh, lo mismo que la alimentación. Y bueno, por último les dejo mi mail y un QR con la guía de ecuación que varios me han escrito pidiéndomela. Esta guía, humildemente, es una guía que creé yo a partir de una guía de terapia intensiva del hospital y fue adaptada para el servicio de emergencias del hospital de Neuquén. Los invito a que adapten sus propias guías al lugar en donde están, que todas las realidades son diferentes, eh, así que no hay una guía única que podamos tener para eso, y cada uno va a tener que adaptar las guías a la realidad que tenga cada servicio en el que trabaje. Muy buena, Juan. Y bueno, si tienen alguna A ver. pregunta, bienvenida. Si quieren agregar algo también, o podemos pasar a la charla de Juli. Eh, Ahí estoy leyendo el chat, no hay ninguna pregunta. Hay que tratar de buscar la manera de tener esto a mano y de manera concreta, y si en general después el enfoque para la mayoría de los pacientes es el mismo. Me parece que lo importante es saber qué pacientes son los candidatos a tener una sedación paliativa. Después de ahí, eso es lo más importante. Si no, se me viene un ejemplo rápido: sangrados, por ejemplo, sangrados masivos, que sabemos que no van a resolver. También esos pacientes tienen indicación de sedación.
qué sé yo, un cáncer gástrico con hemorragia digestiva alta, que, bueno, que el cirujano ya está en paliativos, el paciente está en paliativos o lo que fuera, ¿no? Pensar eso también, cuál es el paciente que voy a sedar. No sé si alguien quiere agregar algo más. Bueno, bueno entonces voy a compartir pantalla ay, para ir a la última charla de este curso que nos sorprendió, por lo menos a quienes lo armamos, nos sorprendió a todos y nos gustó hacerlo. Bueno, yo solamente veo la pantalla mía, así que cualquier cosa me hablan, me preguntan. Este es un tema que a mí me fascina, pero no por lo que yo haya leído o por lo que yo haya leído o por lo que me hayan enseñado en mi formación, sino básicamente por lo que me han enseñado mis pacientes. Yo hace un tiempo cuando empecé a leer sobre espiritualidad, había una oración que decía, es más lo que aprende el médico, más lo que se lleva el médico, que lo que realmente más de lo que se lleva el médico de sus pacientes que lo que el médico le puede aportar a ellos. Y eso me quedó y constantemente lo estoy trayendo a mi vida porque siempre siento que es así. Por eso esta clase se llama así, lo que me enseñaron mis pacientes. Acá quería mencionar a Cicely Sanders. El otro día Vale mencionó de quien yo soy fan, que es Kubler-Ross, pero Cicely es la que es conocida como la creadora de los cuidados paliativos. La diferencia entre ellas dos, yo no sé si lo dije acá o en alguna de las otras clases que doy, es que fueron contemporáneas. Cicely estuvo en Inglaterra, Elizabeth fue más, ella nace en Suiza, si no me equivoco, pero hace su carrera en Estados Unidos, pero contemporáneas. Las dos son médicas, pero Cicely fue la primera que funda, digamos, un hospice, básicamente, y la que la que armó todo un sistema de atención a los pacientes en cuidados paliativos, mientras que Elizabeth Kubler-Ross lo que dio fue una mirada más centrada en el paciente y en su padecimiento. Básicamente, sus libros lo que muestran es, che, escuchemos a nuestros pacientes, que se ve que en ese momento no era algo tan habitual. Pero Cicely Sanders es la dueña del concepto dolor total. Dolor total es lo que le da origen, es la base de los cuidados paliativos tal como los conocemos hoy. Los cuidados paliativos, perdón, el dolor total habla de que los pacientes no padecen únicamente un dolor físico, digo, no es dolor de cuerpo total y chau, sino que eso va a estar determinado porque los pacientes tienen su dimensión espiritual, emocional, social, física e incluso la financiera. Fíjense por qué estamos todo el tiempo hablando de que los cuidados paliativos son cuidados interdisciplinarios. ¿Por qué está Daniela? ¿Por qué está Vale en este grupo? Bueno, porque sin ir más lejos, la charla de hoy de Dani, hay pacientes que quieren ir directamente a un hospice porque Dani dijo, porque no quieren ser una carga para su familia, no quiere que su familia sea quien los cuida. Y bueno, todo eso, que es una preocupación para este paciente, es una necesidad que nosotros tenemos que atender. Que tenemos que atender porque genera disconfort, genera ansiedad, ¿sí? Y genera preocupación. La dimensión emocional, la dimensión física, la dimensión social, esto por poner un ejemplo. Y esto me gustó, es el hecho de que incluso cuando sentimos que no hay absolutamente nada que podamos hacer, aún así tenemos que estar preparados para estar ahí. Y esto viene de que cuando uno decide atender a los pacientes desde una mirada de cuidados paliativos, y no digo como paliativistas, ¿no? Sino como desde una mirada de cuidados paliativos, cuando uno decide cambiar su manera de atender a la gente y a los pacientes, tiene que primero estar preparado uno mismo, nuestra propia esfera espiritual. En el sentido de que yo tengo que ser consciente de cuáles son mis limitaciones,
¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuál es mi historia? ¿Qué significado le doy yo a mi profesión? ¿Por qué elijo esto? ¿No? Porque tener una escucha activa, ay, estar listo para una escucha activa no es fácil, ¿no? Uno pone en juego un montón de cosas propias, cosas que quizás nunca se había planteado o parte de su historia. Que eso va a traer significado cuando en la charla y en el vínculo con nuestros pacientes, cuando uno decide involucrarse. Y ahí eso lo dejé de un costado porque iba a poner más, pero me arrepentí. Entonces, ¿qué hablamos cuando hablamos de espiritualidad? Me parece que es una de las cosas más difíciles de definir porque no hay una definición única. Para algunos es un recurso para entenderse a sí mismo, para otros es, que es lo que más me parece completo, es la conexión entre lo personal, el vínculo con los demás y el vínculo con la naturaleza, digamos, con el entorno, el significado de lo sagrado. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Qué significado le doy yo a mi vida y a las cosas que hago? ¿Cuál es el propósito de mi existencia, de lo humano? Es la conexión con lo humano. Para otros, eh, obviamente que la espiritualidad no tiene que ver, y esto lo primero que aclaro es, no tiene que ver con la religión, no tiene que ver con la religión, tiene que ver con dónde yo, qué me conecta conmigo misma, una actividad con una paciente era, qué nos conecta, qué te conecta con vos, porque ya, mira, qué lástima que no la puse. Robina se llamaba, una chica joven, hermosa, y ella era, dibujaba mucho, pero estaba todo el tiempo muy preocupada en cómo se iban a tomar los demás. Hablaba de los demás, no hablaba de ella. Entonces, en un momento le digo, ¿qué te conecta con vos misma? Y al toque ella dijo, dibujar. Entonces le propuse como tarea, como les digo yo, a que haga un dibujo de ella misma. eh, Esto me viene a la cabeza ahora, ¿no? Que haga un dibujo de ella misma para contarme a mí quién era ella. Bueno, al día siguiente fui. No solamente había hecho un dibujo hermoso, sino que en ese dibujo ella había podido expresar todo lo que ella pensaba de ella misma, qué significaba para ella su pelo, su imagen corporal, su trabajo. Nada, fue un ejercicio espectacular eh, y pudimos empezar a hablar un poquito de su angustia, ¿no? Y no tanto de la angustia de los demás. Eso es espiritualidad. Eso es atender al paciente desde un lugar espiritual. Y ahora yo decidí abordar los puntos que más me interesan respecto, que más me interesan de lo que componen la espiritualidad, pero cómo me lo enseñaron a mí mis pacientes. Y espero que también ustedes, que poderles transmitir la emoción que a mí me generó conocer a estas personas. Y acá les presento a Anthony. Anthony me enseñó sobre la trascendencia. Mucho texto, pero para que lo leamos juntos, pero que tengamos una escucha activa. Los invito a tener un ratito de prestar atención a esto. Yo a Anthony siempre lo recuerdo sentado mirando el paisaje. En el lugar donde yo trabajo tienen ventanales que da al cielo. Y siempre que entraba a la habitación de Anthony, el cielo azul, despejado y hermoso. Fueron unos días que, o sea, fue un cielo que se le regaló a él los últimos días de su vida. Esos días sí, estaba muy soleado, pero un cielo espectacular. Entrar a la habitación de Anthony era entrar en la paz total. Él era un lugar espectacular, tranquilo, un lugar energéticamente hermoso. En los encuentros, Anthony siempre me manifestaba que él no tenía miedo a morirse. Yo le pregunté una vez concretamente si le tenía miedo a la muerte. Y él me dijo que no. Que él me contó que estaba listo para partir. No tenía asuntos pendientes que resolver. Hacía menos de un año él era catalán y ahí estaba su hijo y su nieta. Y él había podido ir a ver a su nieta, hablar con ella. Él ya estaba enfermo, él tenía un mieloma múltiple. Y tenía a su esposa acá. Y lo hablaba mucho con su esposa, esto. Y él siempre le decía que él no tenía miedo a morirse porque él solamente se iba a morir. Y solamente me iba a morir. Todo lo que dice, ¿no? Porque él consideraba que él no iba a desaparecer. Ese día Anthony me explica que nosotros somos energía en este mundo.
que es una energía propia, que es única. Al morir nos transformamos en otra cosa, en un objeto, en otro ser humano, en eso que yo soy tuyo, o sea, esto que yo significo para mi hijo, para mi marido, eh, estas caricias que le doy a mi hijo mientras se quedó redormido, las charlas que tengo con él, cómo lo hago sentir, eso es lo que yo soy para el otro. Entonces, toda esa energía se va a transformar en otra cosa. Quizás es un recuerdo, quizás es un libro que vaya a leer, eh, quizás es un momento que se va a dedicar para pensar en mí, o bueno, en este caso en Anthony, ¿no? Eh, Nuestra energía impacta en el otro y eso no se va. Anthony era agnóstico, él no creía en ninguna religión, solamente creía en el poder de las personas y en el poder de su energía, en el poder que él tenía en presencia con el otro. Eh, Anthony falleció completamente en paz, con un excelente control de los síntomas, sin necesidad de intervenir farmacológicamente. Se murió sin una vida puesta, Anthony. Y esto es lo que les quiero traer, que es el concepto de trascendencia. Es el significado que yo le doy a mi vida, entender que soy más que mi enfermedad, soy más que este cuerpo, y que justamente más allá del fallecimiento sigo siendo alguien, sigo habiendo dejado una huella en el otro. Y espero haber explicado, lo traté de explicar lo mejor que pude, este concepto, y no sé si fui clara, pero creo que Anthony por ahí me ayudó con su ejemplo. Voy cerrando porque quiero ver si alguien tenía la mano levantada o algo. Otro de los conceptos que hablamos mucho con lo que tiene que ver con espiritualidad, o cuando uno hace su listita de problemas a resolver, dentro de lo espiritual va el sentido de dignidad. Y el sentido de dignidad no como únicamente, a uno lo primero que le viene a la cabeza es, bueno, que esté limpio, que esté tapado, que pueda esto, que esté lo otro, ¿no? Pero me parece que Cecilia me enseñó que el sentido de dignidad va mucho más allá de quizás estar bien arreglado o no. Así que les presento a Cecilia. Cecilia estaba loca, hermosa, coqueta, súper divertida. Las charlas con ella eran simplemente una locura. Me paraba a la sala de espera y ella entraba radiante. Si no en la sala, siempre estaba esperando que yo llegue. Y ella siempre estaba con sus labios color fucsia, siempre. Siempre se estaba peinando. A veces me decía, tengo dos pelos locos, pero yo me los peino igual. Porque ella, claro, ella tenía cáncer de páncreas y había decidido no hacer quimioterapia porque ella ya sabía que se iba a morir. Sí, esas son sus palabras. Ella tenía un ex marido que más que ex marido parecía muy actual, eran esas parejas que se divorciaban pero que estaban mucho tiempo juntos y que incluso él vivía con ella. Y dos hijos varones gigantes y hermosos que la seguían a ella en todas. Eran súper parcos, súper serios, no parecían hijos de Cecilia, pero igual ellos bancaban a su mamá en cualquier cosa que se le ocurría. Ella no quería dar la impresión de estar enferma. Ella le angustiaba mirarse al espejo, estar tan desalineada y estar adelgazada, porque estaba muy flaca Cecilia en el último tiempo. Un día, su marido estaba muy enojado, era un tipo duro, pero él estaba muy enojado y ella estaba súper contenta. Y me cuentan que Cecilia estaba organizando su fiesta de cumpleaños, pero que en realidad era su despedida. Ella me hizo conocer la canción de Pedro Capola, Despedida. Que los invito a que la escuchen, ¿no? En esa canción ella encontraba que yo me tengo que despedir de esta vida espectacular que tuve. Ella estaba contenta. Y su marido estaba negado a realizarla. Le parecía que era una falta de respeto total. Y esto generó un conflicto entre ambos y a Cecilia le angustiaba un montón. Porque, claro, desencadenó un problema tan grande entre ellos que casi Cecilia lo suspende. Pero para ella era su despedida. Cecilia estaba feliz de su paso por esta vida y estaba feliz de todo lo que había vivido y experimentado. Cecilia se murió tranquila, rodeada de su familia y con un gran control de síntomas, la verdad. Le pusimos tramadol los últimos días porque estaba con dolor porque había tenido una fractura patológica del fémur. Y ahora cierro el power porque me interesa verlos a ustedes
Y la pregunta sobre el ítem dignidad es, ¿qué les parece dónde estaba más en juego la dignidad de Cecilia en esta historia que cuento? ¿Alguien quiere aportar algo? Quiero escucharlos. No tolero los silencios. Hola, buenas tardes. Yo quería felicitar en realidad el trabajo que usted ha realizado. Yo soy Diana, soy médico paliativista acá en Ecuador. Estamos empezando en realidad con esta especialidad que es muy bonita. Sé que ustedes ya llevan muchos años, y es bonito escuchar en realidad que la humanización se está llevando a cabo y se está realizando un buen trabajo. Bueno, también había colocado yo una frase aquí en los chats, que en realidad el mejor trabajo que uno puede realizar es el sentarse y escuchar, porque eso es en realidad, creo yo, lo que más sostiene en sí la morfina o el fármaco que tú puedas poner para controlar un síntoma físico. La verdad, yo creo que en sí lo que sostiene al paciente y a la familia es ese trabajo de la presencia, o sea, de estar presente de manera real, viéndole a sus ojos, escuchando lo que tiene que decir, porque sabemos que las prioridades de una persona que ha estado viviendo, ¿no es cierto?, antes de su enfermedad, a cuando la tiene, a cuando la progresa, van cambiando, sus prioridades van cambiando. Entonces, nosotros somos partícipes y somos muy afortunados, creo yo, en ese caso de podernos sentar y escuchar cuáles son sus prioridades y cuáles son sus voluntades y poderlas acompañar. Así que Tal cual, Diana, felicidades por ese lindo trabajo. gracias. Pero es así como vos decís, incluso acá en el chat, Clary, creo, fue. Ahí está, Clary, Patricia, me dicen, la dignidad estaba en su forma de transitar su enfermedad o en resignificar cada día de su vida. Yo creo lo mismo, chicas. El otro día leía sobre dignidad y digo, yo a Cecilia le había puesto, ay, perdón, le había puesto en otro ítem, porque fue una persona realmente maravillosa y me enseñó un montón. Pero dignidad justamente también es eso, es que la familia, la familia y el equipo que acompaña acepten y respeten la manera que tiene el paciente o el enfermo, vamos a decir como quieran, de transitar su enfermedad. Digo, para Cecilia era muy importante significar su vida, que ella la tenía recontra, eh, tenía que ver con su historia, ¿no? Esta gran aceptación. Pero tal cual, la dignidad estaba en qué manera ella decidió. La despedida es un tema importantísimo en los cuidados paliativos, eh, pero en este caso ella quería vivir con alegría su tránsito por su vida y su marido estaba yendo en contra de eso. Y la quería poner a toda costa en el lugar de persona enferma. Les cuento, como terminó esto, Cecilia hizo su fiesta, invitó como a 30 personas, preparó todo, ella se puso hermosa, y nada, y festejó, hizo su fiesta. Cecilia además, el último tiempo tuvo, como que siempre parecía que era su último día, hasta que ella dijo que quería ver nacer a su nieta. Y faltaban 2 meses para que nazca. Y a los 2 días que conoció a su nieta, falleció. Vamos al próximo caso, si les interesa. Eh, sí, así sigo y después volvemos. Carlos. Carlos. Este Carlos me trajo más dramas, chicos, que no les cuento, pero lo quiero. Cada vez que tengo arrugado mi guardapolvo me acuerdo de él, porque yo, bueno, a veces tengo arrugado el guardapolvo y Carlos siempre se quería levantar a planchármelo. Creo que su última palabra hacia mí fue esa, que me plancharía el guardapolvo. A Carlos lo conocí cuando comenzó a complicarse su cáncer de páncreas. Cuando yo lo conozco, lo que pasa siempre. Lo que pasa siempre, digo, hacía muy poco tiempo que había recibido el diagnóstico y cuando no tenía tiempo para haber procesado esta información de que tenía cáncer de páncreas, de repente se complica, como siempre el páncreas con su viabilidad. Entonces lo conozco cuando se interna para ponerle un drenaje percutáneo
porque bueno, no era candidato a STEM. Entonces, el hablar con Carlos no era solamente de acompañar a aceptar su diagnóstico o a comprender su diagnóstico, sino que también tenía una complicación y que no la íbamos a poder resolver con vía endoscópica, sino que iba a quedar con el catéter. Bueno, había mucho para hablar con Carlos. Con él estuvo muy difícil que acepte que no había una posibilidad curativa con los tratamientos. Estuvo muy difícil el control de los síntomas, muy difícil. Carlos no dormía, caminaba todo el día por el pasillo del sanatorio, iba y venía, iba y venía. No se podía quedar quieto. Al poco tiempo empezó a ser intolerante a la vía oral. Si bien es frecuente en los pacientes con cáncer de páncreas que esto suceda, con él fue como muy rápido y fue como, no había manera. Costó muchísimo lograr el control de los síntomas a pesar de las dosis altísimas de morfina. De hecho, él en un momento estuvo con fentanilo, si no me olvido. Ya fue hace tiempo, Carlos. Pero bueno, nada, todo esto sucedía a pesar de los máximos esfuerzos que tenía para tratarlo farmacológicamente. Cuando Carlos comienza a sentir todo el deterioro físico, la ansiedad fue mayor. Su preocupación radicaba en ¿dónde me voy a morir? Si voy a mi casa, no veo más a mi familia, me dice un día, en un episodio de ansiedad total. Carlos me cuenta que tenía dos familias. Por un lado, su mujer actual, con su hijastro, a quien adoraba y amaba. Y por otro lado, tenía a su exmujer, con quien se llevaba súper bien, y a sus dos hijos. Pero estas dos familias se llevaban muy mal, al nivel que no se cruzaban ni siquiera en las visitas y ni siquiera se cruzaban para recibir los partes médicos. Fíjense el nivel de conflicto que había, que no podían conciliar por cumplirle el deseo a Carlos. ¿Cuál era el deseo de Carlos? Que estén todos juntos una vez, para él poder disfrutar en familia, porque si iba para un lado o para el otro, siempre estaba en deuda con uno o el otro. Cada vez que se acercaba a la externación de Carlos, Carlos intercurría con el manejo del dolor, vómitos incoercibles, insomnio. Entonces nunca se le podía dar el alta. El alta con un dispositivo de internación domiciliaria, con cuidados paliativos, etc. Pero Carlos tampoco quería morirse en el sanatorio. Entonces, bueno, un temón. Luego de un mes de un muy mal control de síntomas, logramos que finalmente Carlos respondiera a la medicación y posteriormente a la sedación paliativa. El día previo a que Carlos responda a la sedación, habíamos logrado que los 3, 4, 5 integrantes de la familia estén todos juntos en una habitación. Por primera vez, Carlos había podido hablar con todos ellos juntos, y al día siguiente Carlos falleció. Lo curioso de esto es que 2 o 3 días antes de que Carlos logre juntar a su familia, habíamos iniciado una sedación paliativa. No me acuerdo que creo que tenía dolor incoercible o no me acuerdo qué pasó. Le habíamos iniciado la sedación paliativa. Y yo me acuerdo que Carlos estaba despierto y hablando con todo el mundo. No, perdón, primero dormido, pero al día siguiente revivió, por decirlo de una manera graciosa o grosera. Claro, a las 2 horas llegaba toda su familia. Carlos estaba sentado y charlando con toda su familia. Cuando hacía por lo menos 24 o 48 horas, que el tipo estaba dormido o con un deterioro neurológico marcado. Ese día Carlos estuvo con su familia, estuvieron toda la tarde, no hubo grandes conflictos. Carlos repartió hasta el dinero que tenía y al día siguiente Carlos falleció. ¿Alguien quiere comentar algo sobre Carlos y la historia de Carlos? Sí, el deseo la mantuvo vivo. Ver a su nieta sobre Ceci, sí. Sobre Carlos, Carlos tuvo muy mal control de síntomas, pero lo que tenía Carlos, cuando yo me senté a hablar con él, era asuntos pendientes. Se estaba en deuda con todo el mundo porque no había podido nunca organizar la estructura de su familia, no había podido lograr que su familia esté junta. Entonces esto de cuando que leemos el tener las conversaciones no dejar conversaciones pendientes, favorecer que el paciente pueda ver a todos los que vieron.
Digo, acá el trabajo también significó salirnos de los protocolos del sanatorio para que estos pacientes puedan tener a toda su familia junta, que no tengan problemas de ingreso, favorecer y fomentar a esto, hablar con la familia, porque esto no fue que esto no es para tirarme flores, pero digo, no es que fue la familia que entró en conciencia de lo que iba a suceder y quisieron venir. No, fue trabajo, 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 de hablar con todas las partes involucradas y en el medio contenerlo a Carlos. No había manera de que yo pueda controlarle los síntomas a Carlos sin que todo este asunto familiar esté resuelto. Y ahora avanzo con el último, Martín, que Martín me la puso re difícil también, pero es una historia linda y me enseñaron un montón. Perdonarse a uno mismo, perdonar al otro, amor por uno mismo y sentido de pertenencia, sobre todo en nuestra familia o en nuestro círculo más, en nuestro círculo, en el círculo en el que pertenecemos. ¿Cuál es mi rol en mi familia? ¿No? En mi caso, familia, porque tengo familia y un gran grupo de amigos. Martín tenía una familia enorme, tenía 4 hermanos y una mamá, que si bien uno veía poquitas personas, había un montón de gente atrás de toda esta familia. Lo cuidaron de una manera admirable que yo nunca vi. Yo pedía el mundo entero y al día siguiente el mundo entero estaba a disposición de Martín. Martín estaba siendo como el niño cuidado y mimado de esta familia en este momento. Él tenía pésimo control del dolor a pesar de dosis altas de opioides. Lo controlaba, pero había días que me llamaban y yo tenía que ir a verlo porque a él hicimos un híbrido con Martín. Lo vi en domicilio, lo vi en consultorio y lo vi en internación. Venía bien del dolor, pero cuando exacerbaba el dolor, Martín terminaba tirado en la cama, internado, con todo un drama alrededor. Un día charlando con él, en una de sus crisis de dolor, yo lo notaba como preocupado, ansioso. Esto del ver más allá, así como el emergentólogo logra ver y decir, está feo este paciente, vamos a mirarlo. En cuidados paliativos uno también aprende a ver esto, ¿no? A ver un poquito más allá de lo que dice el paciente. Entonces empezamos a hablar, y ese día, en una de las primeras consultas, yo lo logro encontrar solo, y le digo, che, ¿qué es lo que te pone triste? Contame de tu vida. Me empieza a contar. Una familia al inicio disfuncional, hoy ya una familia muy, muy bien. Y estaba angustiado, pero no por su diagnóstico. Él me cuenta ahí que durante su juventud estuvo alejado de su familia por consumo de sustancias. Martín consumía cocaína, que si bien yo era algo que había preguntado, porque fíjense que estaba con morfina, siempre me lo había negado. Bueno, nada, pasó. Él, hoy, recuperado de sus adicciones, se veía otra vez en este rol de otra vez me tengo que cuidar, otra vez estoy preocupando a mi mamá, otra vez mis hermanos tienen que estar corriendo atrás mío. Soy otra vez el que estoy en ese lugar de oveja negra. Mientras sus hermanos crecían, generaban negocios, trabajaban, se formaban, Martín estaba intoxicado, viviendo en la noche y siempre con algún problema detrás. Fueron muy largas las charlas con él para lograr que se perdone a sí mismo por haberse expuesto a esta situación. Entender, un día hicimos el ejercicio de yo le presenté a una persona, un chico jovencito, con problemas de adicciones. Y le pregunto, Martín, ¿qué opinas de este chico? Y él lo miró con compasión, lo miró con empatía, lo miró con amor. Entonces yo le pongo un espejo y le digo, Martín, ¿por qué vos no te mirás con este mismo amor? Porque este chico que te estoy contando sos vos, ¿no? Entender que las adicciones son una enfermedad, que él es víctima de esa enfermedad, eh, que los conflictos que pudieron haber habido con su familia eran secundarios a esa enfermedad, que hoy su familia lo había perdonado, que para su familia no había asuntos pendientes no había asuntos pendientes que resolver, que simplemente era Martín nuestro hermano, que simplemente era Martín quien me crió, quien me cuidó y quien siempre estuvo para mí. Martín que cuidó siempre a mis hijos, que los ama como si fueran los propios. Y estas son palabras de su familia. El último tiempo, él se hizo muy complicado el control de los síntomas y Martín
a viva voz decía, no quiero estar más solo. Y así murió Martín, acompañado de su familia, sin ser una oveja negra y sin sentirse apartado. ¿Alguien quiere opinar algo sobre Martín? Me gustaría escucharlos, la verdad. Te hago una consulta. En los dos casos, en el anterior y con Martín, hubo como un control complicado de síntomas porque ellos no quisieron tomar los opioides. Y No, cuando no, es, no, no. ¿no? Los Ah, dos mega adherentes al tratamiento y hacían todo, o sea, generamos muy buen vínculo y respetaban todas las indicaciones. Pero los pacientes no controlaban los síntomas. Entonces, ¿cuál es mi hipótesis o cuál es mi teoría en los cuidados paliativos sobre respecto a la espiritualidad? Fíjate cómo Martín y Carlos tenían tantos asuntos pendientes, no se perdonaban ellos mismos o no tenían amor propio o algo pasaba, mientras que Anthony y Cecilia tenían un sentido de la espiritualidad sumamente desarrollado, ¿no? Y cómo han claro, llegado al final de su vida con síntomas sumamente controlados. Está escrito en todos lados que cuando los pacientes tienen mejor atendidos todos estos asuntos espirituales, tienen mejor control de los síntomas, un mejor morir. Marce, Flavia, perdón, no sé si querés, si respondo a tu pregunta o si te gustaría sí, agregar algo más. no, y preguntar si Anthony, él después, como que yo entendí en la última filmina, como que él recibe medicación farmacológica para la sedación, Anthony. No, Ah, no, perfecto. no, Bueno, no, no. cuando Anthony resolvió murió. el tema familiar, Él tomaba una dosis muy baja. Anthony no tenía ningún problema pendiente, fíjate. no, Nada, me Anthony confundí estaba con listo. Carlos, con el perdón, con el Ah, no, anteúltimo, perdón. Carlos fue un real Con desafío el para que mí. tenía dos familias me confundí, por ahí le cambié el nombre. Carlos, no, Carlos Carlos, endovenoso. Estaba endovenoso. internado, tenía vida. Tenía un Bien, pic, Carlos. bien, bien. Bueno, gracias. No, gracias a vos, Marce. No, que resaltar esto, que como vos dijiste ahora, el control de síntomas de difícil manejo siempre está reflejando alguna esfera, sobre todo la espiritual, que es la que tenemos menos herramientas en general para abordar, y la social, ¿no? O sea, hay un sufrimiento que tiene que ver con estas cosas que vos has ido encontrando muy bien en estos pacientes, ¿no? Las cosas pendientes, la pérdida de sentido, la falta de trascendencia, ¿no? Que son todas las cosas que tenemos que indagar cuando hay un paciente que tiene síntomas de difícil manejo, seguro que el problema viene por ahí. Así que Sí, muy y lindo los también, casos que presentaste. gracias. Son personas que no sé si la palabra es que los quiero, pero que sí me han enseñado mucho. Y tengo más, pero Sí, bueno, elegí a ellos 4. sí. Eh, En general los pacientes son grandes maestros, solo que como absolutamente. dijo esta chica que está empezando, hay que estar predispuestos a A escuchar eso voy. La escucha y activa es un entender. ejercicio, es un ejercicio. Yo que soy una persona que no tolera los silencios, los cuidados paliativos me vinieron a enseñar que hay que estar callado por ahí mirando fijo y pasar ese minuto de silencio y ahí viene lo rico. Y por ahí, Mm. a mí siempre me ayudó mucho, o yo pienso que me ayudó mucho, que yo soy una persona que hace terapia hace muchos años y que me interesa. Entonces, tener herramientas para uno estar atento a lo que escucha, porque una palabra quizás nos cambia el abordaje. Yo tenía una paciente, Daniela, que no quería tomar morfina y estaba cagada de dolor. Una vez dijo una palabra y me habló, mi papá se murió tan mal, y ahí empezamos a hablar de la muerte del padre. Que el padre empezó a tomar la morfina tarde, que nunca respondió. Entonces ella asoció todo eso. Bueno, fueron días y días de hablar todos los días con ella sobre el fallecimiento de su papá y resignificarlo. Y digo, yo soy médica, no soy psicóloga, no tengo formación en psicología. Lo fácil siempre es mandar el papelito con interconsulta salud mental. Pero la escucha activa y el querer estar abierto para un otro, bueno, es una decisión profesional. Hola,
Juliana, ¿cómo estás? Estefanía es mi nombre. Hola, hola Estefi, licenciada en Un terapia gusto. ocupacional. Ay, qué Sí, bueno. sí, formo parte de un equipo de cuidados paliativos y los estaba escuchando y la verdad es que es súper rico todo. Esto que vos decías, el silencio, por ahí acompañar al costado de la cama, sostener la mano, es mucho más que cualquier cosa que vos puedas esperar, ¿no? Sí, a mí me También. gusta acompañarlos en la merienda, tipo, ¿te sirvo el té? Sí. Que no Sí, tenemos hoy que me hablar, pero... pasó una paciente que se está yendo, que, que nosotros trabajamos mucho lo que es el legado ocupacional con cuidados paliativos, ¿no? De poder dejar escrito cosas que ella quiera en relación a lo que son las voluntades anticipadas. Le dejó cartas a sus hijos en el Ay, qué transcurso hermoso. de la enfermedad y hoy puntualmente Valeria necesitaba que yo me quede a su lado y que le sostenga la mano. Y yo también soy como vos, esto de decir, bueno, a ver, necesito que hablemos, que me cuentes. Y hoy por ahí no era el momento de acompañarla, de sostener la mano y quedarme callada a su lado, esperando que los síntomas se vayan controlando, ¿no? ¿Y qué te pasó a vos con eso? ¿Cómo te sentiste vos? Si nos Yo querés salí contar. llorando de la habitación, tenía el barbijo y estaba todo Ujú. empapado, pero la verdad es que fue muy lindo y muy gratificante para mí, para esa familia, como decía Juan, que cuando los extúan abrazan al médico, para esa familia también que yo he recibido el abrazo hoy de todos ellos. Y bueno, yo hoy me pude despedir de ella porque ella estaba transitando sus últimas horas. Así que para mí también fue muy gratificante. Y lo bueno de todo es que yo trabajé para que ella deje cartas a su familia. Y cuando me estaba yendo, Tomás me dice, Estefi, mi mamá te hizo una carta a vos también. Así que Ya ganaste cuando hoy. ella cuando ella se vaya, generalmente hacemos como una reunión familiar, pasado unos días, y con mis compañeras son psicólogas, les entregamos las cartas o lo que hayamos hecho en TO a las familias. Hermoso, te voy a robar la idea, me encantó. Sí, está Eh, bueno. y te hago una pregunta más, Estefi. ¿Te animaste a mostrarle a la paciente tu emoción, tu sentimiento? Sí, porque me vio llorando al lado de ella. No, no, Ah, aparte, mi voz se quebró, no es que no podía ¿y, contenerlo o y qué iba te pasó a a... vos como profesional que tu paciente te vea llorar? Porque esto es un tema eh, muy tabú, ¿eh? Por eso Mira, lo quiero traer. generalmente yo soy bastante emocional, ¿viste? No es que no está muy bien visto esto de decir, bueno, a ver, de llorar delante de la gente, pero me pasa siempre que me quiebro. Ahora quizás no tanto, tengo que poner un poquito más fuerte y por ahí salimos a respirar. Y esto también de decir en los equipos, de ejercer el autocuidado, esto que vos decís, ¿qué te pasa? Bueno, poder charlarlo, hacer como un ritual en todos los equipos de decir, che, este paciente a mí me marcó un montón, me hizo muy mal su partida, ¿cómo podemos resignificar su vida dentro del equipo? Entonces hacemos rituales, nos Bárbaro. aprendemos una velita, hacemos como una pequeña, no sé, mi compañero el médico cree mucho en lo que es la llama violeta y hacemos como una pequeña meditación. Así que bueno, está bueno resignificar al paciente y poder rememorarlo también en equipo, ¿no? Hermoso todo lo que decís y no, la idea no era exponerte, sino justamente al hablar de esto, que cuando uno decide entregarse al otro, también tiene que favorecer las herramientas de autocuidado. Por eso en algún momento del curso lo hemos charlado, porque digo, esto de expresar tu emoción a tu paciente, para muchos profesionales es un signo de debilidad, para mí es una fortaleza que tenés vos como profesional. Y nada, me encanta el aporte y estoy para sumarme a tu equipo de trabajo, Estefi, ¿eh? Bueno, cuando quiera podemos, no sé, hacer algo. La verdad es que está bueno. Se me ocurrió en un caso clínico de la abuela que estaba esperando a su nieta nacer. Yo estoy en una paciente de UCO también. Estamos trabajando, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos tejiendo, perdón que los aburra, pero me entusiasmo. No, no, Estamos no, por favor. tejiendo mantitas para sus nietas que van a Ah, nacer. Se sí. llevan un mes de diferencia, hasta de 6 meses de gestación. Y bueno, ella no sabe si las va a conocer. Entonces estamos tejiendo mantitas para sus nietas. Digo estamos porque yo le enseñé a tejer dentro de lo que es la unidad coronaria también, ¿no? No, y es muy Eh, importante porque también la sacás del eje enfermedad, dolor, y digo, no puede ser el centro de la vida del paciente todo eso. Entonces, la verdad no, que cuando la ocupación atraviesa a la persona dentro del contexto de internación, la verdad es que
se olvidan del dolor, de la enfermedad y esos Mm, minutos trascienden desde otra manera. sí, 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 sí. ¿Dónde trabajas? En el Fiorito. Ay, llévame, mira, me gusta. Me gusta, no sabía que tenían un equipo de cuidados paliativos. Bueno, Bueno, gracias, me gracias. encantó Un gusto. conocerte. Gracias. Una parte que quería Marce, agregar, Estefanía, de ah, eso, de ese feedback que dijiste y conectándolo con la charla de Daniela, es un factor protector de burnout. O sea, que sí. sentir satisfacción al momento que morir, que la familia te agradezca, es un factor de protección muy grande, porque es que tu trabajo es satisfactorio y no conflictivo y que sume a esto que es bastante importante. Mm. Marce, Yo quería decirle a Estefanía que estuvo hermoso lo que contó, que dejarnos conmover es parte de mostrar nuestra humanidad y nuestra vulnerabilidad, y lo único que necesitamos es no desbordarnos junto con el paciente, digamos, ¿no? Podemos emocionarnos siempre que podamos como tener un autorrescate, pero está buenísimo, es una experiencia hermosa y estuvo muy lindo todo lo que contó, así que va por buen camino, Estefi. La quiero para mi equipo. no, yo la pedí primero. Va, yo me ofrecí a ir. ¿Alguien quiere comentar algo más? Bueno, yo para terminar, que ya voy a sacar la filmina porque me molestan, había puesto una filmina que decía qué puede hacer el emergentólogo, ¿no? En esta sala de emergencia, en la que todo es un quilombo y pasa esto. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿A quién se le ocurre qué podemos hacer? Muy sencillo. Tender una mano, el contacto físico con el paciente, mirarlo a los ojos, preguntarle qué quiere, cómo lo quiere, cuándo, ¿sí? Si favorecer el ingreso de las visitas, favorecer que esté acompañado, ¿sí? Todas esas son pavadas, pero que significan un montón. Yo no pretendo que en el servicio de emergencias por ahí se sienten a charlar horas y horas con el paciente, pero sí por ahí que entiendan que a ese paciente le está pasando muchas otras cosas más. Y que si el paciente... Y otra cosa, hay una pregunta que a mí me gusta mucho hacer cuando yo me estoy por ir de la habitación de mi paciente es preguntarle lo siguiente, ¿hay algo que vos creas que yo puedo hacer para que te sientas mejor? Y a veces te dicen que sí, a veces te dicen que no. Pero esa pregunta es mostrarle al otro que estás a disposición. Y pedirle al hospital que compre una silla plegable. Son 40.000 Sí, pesos sí. para el presupuesto del Nada hospital. más. Sí, sí, sí. Bueno, pero bueno, vamos a tratar de enfocarnos en lo que sí tenemos. A ver, yo creo que para cerrar también este curso que nos sorprendió a todos y les agradecemos a todos por haberse conectado siempre, la verdad que nos gustó más de lo que pensábamos hacerlo, por lo menos a mí, en esto de que es una invitación a cambiar la perspectiva con la que atendemos a nuestros pacientes, que los invito o por lo menos yo los invito a dar este salto de ver a los pacientes con ojos de los cuidados paliativos. Que no necesariamente el paciente tiene que ser candidato a cuidados paliativos, sino que cualquier paciente que está atravesando una situación compleja o de estrés o de enfermedad, eh, también es una persona que tiene deudas pendientes, que tiene una religión, que tiene un montón de cosas atrás. Entonces, empezar a ver a los pacientes ahí y hacer una atención más centrada en ellos que en nosotros y que si se tienen esta apertura y ustedes hacen un trabajo espiritual con ustedes mismos, van a resignificar mucho su profesión y van a aceptar que cobramos 2 pesos, pero bueno, vamos igual y los 2 pesos los vamos a llevar de otra manera. Así que nada, los invito a eso y no sé si Juan, si querés decir algo más. No, no, mi cierre iba a ser el mismo. O sea, los invito a que hagan sus propias guías para sus lugares y que adapten. Van a aprender un montón haciendo una guía de esto, al menos esa fue mi experiencia. Les recomiendo lo mismo.
Y aclarar que todo este curso fue mérito de Juan, que fue quien se le ocurrió la idea, encontró la problemática y encontró a las personas para participar, encontró a la SAE para que nos dé el espacio, así que todo es mérito de Juan. Así que yo te lo agradezco un montón. Ay, a ustedes también, muchas gracias. Gracias a Dani y a Vale por sumarse apenas la Y a llamamos. Marcela por aportar tanto Y a también Marcela, en todos estos encuentros. sí. A ver, esta parte de ser único y persona, gracias a todos. Bueno, cerramos entonces. Chao. Muchas gracias. Chao, buenas tardes a todos.